Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca historia, y aquí solemos hablar siempre de personajes poco conocidos de la historia de España, de batallas, de cosas como por ejemplo la batalla de Albacete que hablamos hace 2 semanas. Pues hoy vamos a hablar de dónde se recopilan muchos de esos hechos, de cosas que pasan, porque todos esos son crónicas y esas crónicas y esos hechos siempre se recopilan en un lugar. Pues vamos a hablar del Archivo General de Simancas, que es un lugar con mucha historia en sí, el lugar, y luego todo lo que recopila. Tiene documentos desde la época prácticamente de los Reyes Católicos, de Isabel la Católica, hasta prácticamente Isabel II. Ahí se estuvo almacenando todas las crónicas, todos los hechos que sucedieron, tratados de paz, de guerra, o sea, prácticamente todo lo que pasó. Testamentos que hubo, con testamentos como el de Carlos II, que gracias a ese testamento luego entraron los Borbones en España y luego la posterior guerra de sucesión, o sea que es muy importante todo ello. Pues vamos a empezar por el principio, que es el origen de este castillo donde está este Archivo General de Simancas, y decir que este castillo se funda por la familia Enríquez. Son una familia muy importante, almirantes de Castilla, que ejerció este señorío de Simancas. Luego se reconstruyó de una vieja fortaleza árabe y que luego después los reyes católicos lo reclamaron para la corona y fue una cárcel. Posteriormente tenéis un programa del laberinto Minotauro VK sobre Antonio de Ocuña, este obispo comunero que bastante famoso, conocido en esa época, pues, pues fue justo ajusticiado en este castillo de Simancas, para que veáis cómo la historia, y luego posteriormente, ya en el año 1540, es cuando va a empezar a ser este castillo de pasar cárcel, que por cierto va a ser una parte que va a seguir siendo cárcel, luego posteriormente vamos a ver que va a haber reformas, pero va a pasar a ser el archivo del reino del Castilla, este archivo general de Simancas, y donde todos los documentos, tratados, todo ello se va a ir pasando, va a ser un almacén de este archivo. A ver, más que nada, al principio era un almacén, luego va a ser un centro de investigación donde van a ir historiadores y todo ello, pero principalmente en esa época era para ver todos esos tratados estuvieran guardados por si hacía falta tirar de ellos. Oye, que el tratado que firmé con tal rey, a ver si dice lo que dice el rey de Portugal, que me está diciendo que dice que esta guerra no es justa o tal. Pues sobre todo era para eso, para tirar de archivo y en caso de que lo necesitaran, pues tenerlo ahí, un sitio de almacén, principalmente en los orígenes. También decir que fue el primer archivo de general que había en Castilla. En Aragón, por ejemplo, ya llevaba siglos. A veces cuando tiramos de historia de España y tiramos solo de Castilla y tal, Aragón también luego forma parte de ese reino de España. Y si lo tenemos en cuenta, pues los primeros archivos fueron en Aragón, no fueron en Castilla, para que lo tengamos en cuenta. Ya en la Edad Media se plantea la idea de hacer un archivo para Castilla cuando este reino va tomando importancia, pero se deja ahí un poco en el limbo, y cuando va a ser un archivo, pues no es como en Aragón o en otros sitios que lo tiraban para los historiadores ya de esa época, para tirar para esos documentos y todo, simplemente a un almacén de archivo y ya está. Se cree que había un archivo en Burgos justo antes de la fundación de este archivo, pero es que este archivo, recordemos que Burgos fue escenario de las guerras de los comuneros contra el rey Carlos I de Castilla. Entonces, claro, en estas guerras se perdió todo ese archivo posible, pero no hay ni documentos, claro. Si en el propio archivo estaba la documentación sobre este archivo, pues se perdió todo y no se puede documentar si había o no. Hay indicios de que sí, pero probablemente el de Simancas sea el primer archivo que había de Castilla. El primer responsable de este archivo va a ser Antonio Catalán, que va a estar poquitos años ahí, que va a hacer lo primero, pero casi el archivo en esa época no va a estar ni construido como archivo tal. Era la cárcel antigua de Simancas, este castillo fortaleza, pero realmente cómo estaba almacenado la documentación y todo estaba ahí de manera un poco improvisados. Entonces poco a poco lo fueron. Luego se fue a ocupar este cargo de tenedor del castillo, responsable por Diego Vivesca de Muñatones,
Pero claro, este Diego Vivesca es como pasaba en esta época con muchos cargos, que el cargo lo tenías por lo que te pagaban. Bueno, pasa ahora en los políticos en la actualidad en algunos cargos, te dan el cargo, pero luego no te haces responsable prácticamente, porque estuvo prácticamente de esos 11 años que estuvo como tenedor de este archivo de Simancas, prácticamente todos los años estuvo el hermano, fue el que era el responsable. Él no hacía prácticamente nada y él se acabó yendo para hacer carrera en América, para que veáis que era un cargo como tenía prestigio y tal, pero luego la gente pasaba de este cargo porque decían, bueno, esto de acumular documentos y tal lo puede hacer cualquiera y ya veremos que no era tan fácil. Claro, ya vamos a pasar de la época de Carlos I a la época de Felipe II. Y recordemos que Felipe II le encantaba el tema de los documentos, estaba al día, todos los días en su despacho, un montón de documentos. Entonces, para él, almacenar toda la documentación era súper importante. Entonces, ¿qué hizo para reconducir esta situación? Pues tenía dos cargos de tenedores, uno que era el entendido en leyes y otro el entendido en letras, nombrando respectivamente al licenciado Sasti y a Diego de Ayala. Esta familia de Ayala va a ser muy importante porque va a estar ligada a este archivo de Simancas siglos prácticamente, hasta que ya se acabe y ya el archivo de Simancas va a ir un poco hacia debajo. Van a estar muy ligadas esta familia de Ayala y el archivo de Simancas. Diego de Ayala, como digo, fue el primero que hizo una gran labor porque se encargó de primero una primera etapa de ordenar y catalogar todo este archivo general de Simancas y luego realizó ampliaciones constantes y cogió de otras colecciones, de otros archivos que estaban perdidos por ayuntamientos de esa época o por otros organismos y lo estuvo recopilando todo para llevarlo hasta Archivo General de Simancas, porque estaba, ya digo, el primer Archivo General de Simancas en la primera época era llevar documentos, ponerlos ahí, amontonarlos y acumular polvo, pero ahí Diego de Ayala hizo una gran labor y poco a poco fue evolucionando. Decir que lo que fue el edificio en sí también va a tener una evolución, porque Juan Herrera, que os sonará a muchos, Juan Herrera, que fue uno de los artífices del monasterio del Escorial, unas sombras cumbres de la arquitectura, diría española, pero a nivel mundial, pues este Juan Herrera también se encargó de las obras de remodelación y de acondicionamiento de este archivo general de Simancas. Ya que digo, era un castillo cárcel de época medieval y claro, para guardar documentos y todo ello, el polvo, la humedad, o sea, no estaba pensado, o sea, había muchos legajos que se llama, que se perdían, se deterioraban, entonces por eso dijo Felipe II a Juan Herrera, oye, hazme una obra en condiciones para que esto sea un sitio para guardar archivo y documentación, no un castillo donde guardemos los papeles y se acaben deteriorando y perdamos documentación muy valiosa. Las obras se compaginaron siempre con la labor de recogida de documentos, o sea, no se paró este archivo general de Simanca, seguía llegando documentación actual, ya que la época de Felipe II generaba muchísima documentación de muchísimos tratados, muchísimas órdenes, o sea, estaba al día y gozó de la colaboración de grandes figuras de la cultura del momento, como el historiador Jerónimo Zurita, que le haremos un especial, pero que es un historiador que hizo una gran labor y que recogió documentos. Haciendo otro tanto el licenciado Rosales, también en 1568. Esta etapa de Diego Ayala, ya digo, merece mucho la pena, porque tanto Diego Ayala como Juan Herrera se van a poner ahí en contacto los dos, uno por parte del archivo y otro por parte para que la zona del castillo, esta zona de archivo, no se deterioren estos documentos, y fue lo que hizo que el castillo durara muchísimos años y esa documentación se guardara hasta hoy prácticamente. También como curiosidad contar que en esta época el Archivo General de Simancas seguía siendo cárcel. Entonces estaban por ahí los presos, todo lo que conllevaba. Entonces, en esa época, justo en el año 1592, Felipe II hace una visita a este Archivo General de Simancas, ve el estado en el que está ese castillo y claro, lo que hace Felipe II, que esto pasa actualmente también con muchos políticos también, porque Felipe II, aunque fuera rey, no dejaba de ser político también, pues lo que hizo es decir, uy, hay que hacer estas reformas, tal. Hizo un montón de propuestas, pero luego apenas hizo aportaciones económicas. Entonces, todas esas propuestas que hizo Felipe II luego no se podían llevar a cabo. Entonces, en 1593
Diego Ayala muere, cuando ya estaba prácticamente en la bancarrota, tanto Diego de Ayala y por tanto como sucesión este Archivo General de Simancas, y sus últimos años estuvieron marcados por los quebrados de cabeza que le proporcionaban los asuntos económicos de este Archivo de Simancas, que le daba importancia, por un lado, Felipe II, pero por otro lado no le daba los fondos suficientes para mantenerlo. Entonces estaba ahí en esa dicotomía. Luego, con los sucesivos reyes, Felipe III, Felipe IV, la familia de Diego Ayala va a seguir ligada a este archivo, van a ser los que lo van a seguir administrando. Pero va a pasar una cosa muy curiosa, porque con Felipe IV, el conde duque de Olivares, un personaje muy famosísimo, pues este personaje no se le ocurrió otra que crear su propio archivo. Entonces, claro, muchos de los documentos se iban al otro archivo que tenía conde duque de Olivares. ¿Qué hizo eso? Que los fondos que tenían para administrar este archivo de General de Simancas bajaran y estuvieran casi en bancarrota. Claro, porque se puede prever que tuvieran este archivo paralelo, claro. Ahí hay muchas hipótesis, como que Conde Duque de Olivares tuviera muchas cosas que esconder. Recordemos que no salió muy bien, no acabó muy bien ahí siendo el legado de Felipe IV, acabó bastante mal. Pues eso debe ser porque tenía documentación ahí que le incriminaba o alguna cosa. Lo de la contabilidad, no se ha inventado hoy en día en ese siglo XXI. En esa época pues pasaba. Pues ya avanzamos al año prácticamente 1700, entra Felipe V, entran los Borbones, Felipe V va a conocer este archivo de Simancas, y en esta época de Felipe V y un poco posterior pues va a pasar cosas muy malas para este archivo, pues se van a caer 2 torres del castillo, se van a tener que hacer ahí obras de urgencia, coger fondos y todo ello, y los Ayala van a seguir haciendo la administración, pero van a tener que hacer quiebros para que les salgan las cuentas, porque es que se les caían parte del castillo, y ahí en el año 1755 está el famoso terremoto de Lisboa, pues que tocó también a este castillo de Simancas, se cayó parte, o sea, es que no levantaban cabeza, cuando no se caía una cosa a otra, cuando no había enfermedades con los presos que estaban al lado y se enfermaban los que trabajan en el archivo, o sea, la historia de este Archivo General de Simancas es que han pasado de penalidades y han pasado de todo. También van a perder más fondos porque se va a crear justo en esa época, a finales del siglo XVIII, se va a perder todos los fondos que tenían el Archivo General de Simancas, que venían de las Indias. Se creó el Archivo General de Indias, ahí fue todo, entonces se perdió en buena parte. ¿Y qué quiere decir que se pierdan fondos? Pues que se pierde también dinero. Entonces, si hay menos archivos, la corona va a dar menos dinero para el Archivo General de Simancas, se van a regalar menos construcción, se van a caer más, cada vez va a haber más cosas que se caigan del castillo, va a ir todo a peor, y diréis, bueno, pues se acaba ya el siglo XVII, esto va a mejorar, no puede ir a peor. Pues no, porque estuvo la guerra de independencia, y durante este conflicto hubo soldados franceses viviendo en parte del edificio donde se recordemos que compartía cárcel, pues donde estaba el archivo también vivía soldados franceses, algo que no paralizó la actividad por completo, pero claro, el Archivo General de Simancas había documentos que nos llegaban, porque los de Cádiz y todo ello, estando los franceses, como comprenderéis, pues no le van a llevar la constitución que habían hecho en Cádiz y cosas, o tratados de guerra contra los franceses, estando en el propio castillo de los franceses. Así que pues un poco desastroso, y como muchos castillos, pues acaba un poco desastroso por la ocupación de los franceses. Quedaron cosas y acabó todo un poco, ya que los soldados comían y cenaban en el mismo edificio, pues encima de los archivos, se tomaban ahí un bocadillo encima de un tratado de Carlos I, o sea, ahí con 2 narices. Así que en 1811 muere Manuel de la Cruz, poniendo fin a las... Y así se pone fin a esta estirpe de los Ayala, que habían llevado este archivo prácticamente siglos, y se va a acabar esta estirpe, y veremos que no va a mejorar mucho con esta familia después de que esta familia Ayala se vaya. También decir que en esa época no les tuvieron otra ocurrencia que poner unas cocinas en los propios archivos, y claro, se prendió fuego y se empezó a quemar parte de todo el archivo, o sea, que es que tuvieron unas ocurrencias que también de bomberos, o sea. Y también decir que durante la invasión francesa, se acaba la invasión francesa y diréis, bueno, pues ya todo queda en su lugar. Pues no, porque resulta que los franceses, como hicieron con muchos cuadros, mucho patrimonio, muchas cosas,
pero aquí en España no lo recordamos y somos más de fustigarnos y decir qué mal lo hemos hecho en América y en otros sitios, pero cuando los franceses y otros han venido y nos han destruido todo el patrimonio o lo han expoliado, pues no decimos ni mu y nos callamos. Pues resulta que José de Napoleón, que era el hermano de Napoleón, pues cuando se fue de España, aparte de los cuadros que se llevó también pues parte de este archivo general de Simancas, o sea, hizo ahí un expolio, él y su hermano y toda la corte imperial de Napoleón, lo que querían crear es un archivo centralizado con todo este imperio napoleónico y con partes de Italia, de Alemania, todo lo que iba conquistando en Napoleón, pues todos esos archivos que tiene Alemania, Austria e Italia, pues se los llevaban y se trasladó esos documentos a Bayona, a París y veremos que más tarde esos documentos van a seguir en la historia porque van a dar que hablar. Y se va a nombrar a Tomás González como nuevo director de este Archivo General de Simancas. Pero ya el archivo de Simancas, salvo algunas remesas como la de 1852, que fueron las últimas en hacerlo, ya va a ver su labor totalmente reconducida a un archivo cerrado. O sea, va a ser ya el archivo va a ser histórico, donde se va a poder consultar cosas y archivos históricos, pero ya no va a entrar más. Los gobiernos de Isabel II y gobiernos posteriores ya no van a entrar ahí toda esa documentación, se va a mandar a otros sitios, pero ya lo que es archivo activo va a ser un archivo de todo el pasado que ha habido, pero ya no va a seguir engordando sus fondos este archivo general de Simancas. Y ya para lo que sirvió y lo que sirve actualmente es que por una Real Orden del 24 de abril de 1844 se abre a investigación, que antes no era para investigar, era para acumular esos archivos para uso interno entre las distintas administraciones de la corona, pero no era para investigación el uso principal de este archivo. Ahora sí, al ser cerrado, un archivo cerrado, que ya no llegan a archivos actualmente en esa época, pues ya historiadores como Manuel Dávila, que os puede sonar, pero es muy importante, o Cánovas del Castillo, el que luego fue presidente en España, pues trabajaron en este archivo, escribieron parte de los libros que escribieron gracias a este archivo, o sea que es muy importante. Muchas de la historia que leemos en muchos libros de historia sobre siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, muchos documentos que aportan estos libros, muchos historiadores, pues si no fuera por este archivo general Simancas y lo que sea conservado, pues no tendríamos mucho de lo que tenemos actualmente, así que hay que dar las gracias de este archivo general de Simancas y realmente todo lo que tenemos. Ya, como digo, de forma activa se cierra el archivo, ya solo para investigación. Reyes como Alfonso XII lo visitan y ya prácticamente vamos a pasar de esta historia activa a una anécdota que muchos no conoceréis, que es durante el siglo XX se experimentan mejoras notables en las instalaciones, poco a poco va mejorando, que es algo muy importante. Ya es un archivo que no van a entrar documentos, pero hay que mejorar estas instalaciones, renovarlas, hacer la restauración, porque es un castillo, como hago hincapié, de la Edad Media, así que poco a poco las instalaciones se van renovando. Y lo que pasó que durante la Guerra Civil Española fue de los poquitos sitios que no tuvo impacto negativo, porque rápidamente cayó durante el mando sublevado, lo tuvo ese bando sublevado y régimen franquista, y estuvo bajo el paraguas de este bando franquista y no hubo ni bombardeos ni nada. O sea que el Archivo General Simancas fue de esos poquitos sitios que no pasó como el Museo Arqueológico, Museo del Prado, que estuvieron súper protegidos porque había bombardeos encima. Y ya en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, mucha gente conoce que hubo el acuerdo entre el gobierno colaboracionista nazi de Vichy, del mariscal Pétain y el gobierno de Franco para que se recuperaran cosas como la Dama de Elche, el Tesoro de Guadalazar y otras obras de arte, pero los archivos legajos de Simancas, que son los que se había llevado Napoleón y había expoliado, no llevado, los había robado, o sea, las cosas como son, igual que a veces nos fustigamos y decimos que somos unos colonialistas y que hay que descolonizar los museos, pues esto igual, o sea, aquí los franceses hicieron una masacre y se llevaron más de 58.000 legajos de Simancas, de documentos, y bueno, los recuperamos. Con este acuerdo que España tuvo con este gobierno de Vichy, pues bueno, se puede achacar muchísimas cosas malas
a estos gobiernos de Franco y al gobierno nazi, pero por lo menos dentro de lo malo que hubo, pues recuperamos parte de nuestro patrimonio que se había perdido o por expolio, o como es la Dama de Elche, por incultura, porque se vendió por muy poquito dinero a un gobierno extranjero para ponerlo en el Louvre y estaba ahí la Dama de Elche. Así que estos documentos de Simancas pasó igual, se recuperó y ya pasó al patrimonio de Simancas y volvió de nuevo a este palacio y archivo general de Simancas todos estos documentos. Y ya para acabar con este archivo general de Simancas, decir que tuvo una remodelación ya hemos dicho que ha habido un montón de restauración, de remodelaciones, pues hubo una espectacular que duró desde el año 1999 hasta el año 2007, luego ya se inauguró en el año 2008 y actualmente el archivo se puede visitar para investigadores sobre todo, para esos documentos, escribir libros, programas de radio y todo, para tirar de ese archivo que es patrimonio de todo. Todos esos documentos son parte de la historia de Castilla sobre todo y de España, o sea que son parte de nuestra historia y ahí un archivo que si no estuviera conservado no conocería mucho de los datos que conocemos y que vale mucho la pena conservar y valorarlo. Así que este programa especial al Archivo General de Simancas, a todas estas personalidades y personas que han conservado este archivo a lo largo de los siglos y a los que actualmente trabajan en él. Y bueno, seguimos haciendo historia y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.